El 23 de octubre de 1989, Joaquín Mendoza, un locutor de 29 años de la emisora comunitaria Radio Barrio en Medellín, desapareció misteriosamente después de terminar su programa nocturno de música popular, dejando atrás una vida aparentemente normal y un secreto que permanecería oculto durante 6 años. Joaquín era conocido en el barrio La Candelaria por su programa Noches de Barrio, donde tocaba vallenatos, tangos y boleros, mientras conversaba con los oyentes sobre sus problemas cotidianos, convirtiéndose en una voz querida para los trabajadores nocturnos y las familias humildes que lo escuchaban religiosamente cada madrugada. Esa noche de octubre, después de despedirse de sus oyentes a las 12:00 am con su frase característica, «Que Dios los bendiga y nos escuchemos mañana», Joaquín simplemente se desvaneció sin dejar rastro, abandonando su motocicleta en el parqueadero de la emisora y todos sus efectos personales en el estudio. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Su hermana Carmen, una costurera del centro de Medellín, fue quien reportó su desaparición cuando Joaquín no llegó a almorzar a su casa como hacía todos los domingos desde hacía 5 años. La policía inicialmente clasificó el caso como abandono voluntario, sugiriendo que Joaquín había huido por problemas económicos o amorosos, pero quienes lo conocían sabían que era un hombre responsable que jamás abandonaría a su madre enferma, ni su trabajo en la emisora que tanto amaba. Los vecinos del barrio organizaron búsquedas improvisadas, recorriendo calles, lotes baldíos y quebradas, mientras que Radio Barrio mantuvo su horario nocturno en silencio como homenaje a su locutor desaparecido. Sus compañeros de trabajo describían a Joaquín como un hombre tranquilo, sin enemigos conocidos, que vivía modestamente con el salario de la emisora y ocasionalmente trabajaba como animador en fiestas de quinceañeros para ayudar con los gastos médicos de su madre diabética. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Joaquín Mendoza se había desvanecido como si nunca hubiera existido, dejando solo el recuerdo de su voz cálida y las especulaciones de una comunidad que se negaba a creer que su locutor favorito los había abandonado voluntariamente. Su desaparición se convirtió en uno de esos misterios urbanos que se cuentan en las esquinas del barrio, una historia que los viejos radioescuchas recordarían durante décadas como el día que se silenció para siempre la voz más querida de La Candelaria, mientras su familia mantenía la esperanza de que algún día regresaría con una explicación para su ausencia inexplicable. La investigación inicial, dirigida por el detective Sergeant Carlos Restrepo, reveló que Joaquín había estado viviendo una doble vida que nadie en su círculo cercano conocía, manteniendo relaciones secretas y actividades que contradecían completamente la imagen del hombre sencillo y devoto que proyectaba públicamente. Los registros bancarios mostraron que Joaquín había estado recibiendo depósitos irregulares de cantidades considerables de dinero durante los 6 meses previos a su desaparición, fondos que no correspondían a su salario en Radio Barrio ni a sus trabajos ocasionales como animador de fiestas, sugiriendo una fuente de ingresos que había mantenido cuidadosamente oculta de su familia y amigos. Su casero reveló que Joaquín había estado pagando el alquiler de un apartamento adicional en el barrio El Poblado, una zona exclusiva de Medellín, donde supuestamente mantenía una relación amorosa con una mujer casada, cuya identidad se mantuvo en secreto durante la investigación inicial. Los compañeros de trabajo en Radio Barrio admitieron que Joaquín había comenzado a comportarse de manera extraña en las semanas previas a su desaparición, llegando tarde a sus programas, pareciendo nervioso y distraído, y recibiendo llamadas telefónicas que lo ponían visiblemente tenso y preocupado. El análisis de los registros telefónicos de la emisora mostró múltiples llamadas desde números no identificados durante las horas de transmisión, conversaciones que Joaquín mantenía en voz baja, y que terminaba abruptamente cuando alguien se acercaba a su cabina de transmisión. Su hermana Carmen, interrogada múltiples veces por los detectives, insistía en que Joaquín nunca había mencionado problemas personales o amenazas, pero admitió que en los últimos meses había notado que su hermano parecía preocupado y había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre qué haría ella si él
tuviera que irse lejos por un tiempo. La investigación también reveló que Joaquín había estado frecuentando bares y discotecas en zonas de Medellín, conocidas por ser territorios controlados por grupos criminales, comportamiento completamente inconsistente con la personalidad conservadora y religiosa que mostraba en público y en su programa de radio. Los detectives comenzaron a sospechar que Joaquín había estado involucrado en actividades ilegales, posiblemente como informante o intermediario, lo que explicaría tanto los ingresos adicionales como su eventual desaparición cuando la situación se volvió demasiado peligrosa para continuar. Los años siguientes estuvieron marcados por avistamientos esporádicos y pistas falsas que mantuvieron viva la esperanza de la familia mientras frustraban a los investigadores que veían el caso enfriarse gradualmente sin resolución. Carmen Mendoza se convirtió en una figura familiar en las oficinas de la policía, apareciendo cada pocos meses con nuevos reportes de personas que juraban haber visto a Joaquín en diferentes barrios de Medellín, en otras ciudades de Colombia, e incluso en países vecinos como Venezuela y Ecuador. Algunos testigos afirmaban haberlo reconocido trabajando como vendedor ambulante en Bogotá, otros lo habían visto supuestamente manejando un taxi en Cali, y varios reportes llegaron desde la frontera con Venezuela donde refugiados colombianos aseguraban haber escuchado una voz idéntica a la de Joaquín en una emisora local de radio. Radio Barrio mantuvo el horario nocturno de Joaquín como un programa memorial, transmitiendo sus grabaciones más populares y dedicando tiempo para que los oyentes compartieran recuerdos y teorías sobre su desaparición, convirtiendo el programa en una especie de vigilia comunitaria que se extendió durante años. La madre de Joaquín, doña María, se deterioró rápidamente después de la desaparición de su hijo, su diabetes empeorando debido al estrés y la depresión, mientras que Carmen trabajaba turnos dobles en su taller de costura para pagar los medicamentos y contratar ocasionalmente detectives privados que prometían nuevas pistas. Los investigadores privados exploraron teorías que iban desde secuestro por parte de grupos criminales hasta fuga voluntaria con una amante, pero ninguna investigación produjo evidencia concreta sobre el paradero de Joaquín o las circunstancias de su desaparición. El barrio La Candelaria gradualmente aceptó que su locutor favorito probablemente nunca regresaría, pero su recuerdo se mantuvo vivo en las conversaciones de las esquinas, en las reuniones familiares donde los adultos mayores recordaban sus programas, y en los grafitis ocasionales que aparecían en las paredes preguntando ¿dónde está Joaquín? La emisora eventualmente contrató un nuevo locutor nocturno, pero los oyentes veteranos siempre comparaban la nueva voz con la de Joaquín, manteniendo viva la nostalgia por el hombre que había sido la banda sonora de sus madrugadas durante tantos años. El caso se convirtió en uno de esos misterios urbanos que definen la identidad de un barrio, una historia que se transmite de generación en generación como parte del folclore local, mientras que la familia continuaba aferrándose a la esperanza de que algún día tendrían respuestas sobre qué había sucedido realmente con Joaquín Mendoza en esa noche de octubre de 1989. El 15 de marzo de 1995, 6 años después de la desaparición de Joaquín, trabajadores de renovación contratados para modernizar las instalaciones de Radio Barrio hicieron un descubrimiento macabro que finalmente revelaría la verdad sobre el destino del locutor desaparecido. Mientras demolían una pared falsa en el sótano del edificio para instalar nuevos cables eléctricos, los obreros encontraron una habitación secreta que había permanecido sellada durante décadas, oculta detrás de ladrillos y cemento que parecían ser parte de la estructura original del edificio construido en los años 1960. Dentro de esta cámara claustrofóbica, iluminada únicamente por las linternas de los trabajadores, yacían los restos esqueléticos de Joaquín Mendoza, aún vestido con la camisa azul y los pantalones de mezclilla que había usado la noche de su desaparición, sentado en una silla de madera frente a una mesa improvisada donde había dejado una carta de despedida y varios documentos que explicaban los motivos de su muerte. La escena sugería que Joaquín había entrado voluntariamente a esta habitación secreta, sellándose adentro con ladrillos y cemento que había preparado previamente, en lo que parecía ser un suicidio elaboradamente planificado, diseñado para ocultar su cuerpo
y las razones de su decisión final. La carta, escrita en la caligrafía inconfundible de Joaquín, revelaba que había estado siendo chantajeado por miembros de un grupo criminal local que habían descubierto su relación secreta con la esposa de un narcotraficante importante, amenazando con matar tanto a él como a su familia si no cooperaba como informante dentro de la emisora. Los documentos encontrados junto a su cuerpo incluían fotografías comprometedoras, registros de conversaciones grabadas y una lista detallada de personalidades locales que frecuentaban Radio Barrio y que estaban siendo investigadas por las autoridades por vínculos con el narcotráfico. Joaquín había estado proporcionando información sobre los movimientos y conversaciones de estos individuos a cambio de protección para su familia, pero eventualmente se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación sin salida, donde tanto cooperar como negarse significaban peligro mortal para él y sus seres queridos. En su carta final, Joaquín explicaba que había elegido el suicidio como la única manera de proteger a su madre y hermana, esperando que su desaparición fuera interpretada como una fuga y que los criminales eventualmente perdieran interés en perseguir a su familia una vez que él ya no fuera útil como fuente de información. La revelación de que Joaquín había muerto por suicidio para proteger a su familia del chantaje criminal conmocionó profundamente a la comunidad de La Candelaria y desencadenó una investigación policial que expuso una red de corrupción y extorsión que había estado operando en Medellín durante años. La carta de Joaquín contenía nombres específicos de funcionarios públicos, empresarios locales y personalidades del entretenimiento que habían estado siendo chantajeados de manera similar, creando una red de informantes involuntarios que proporcionaban información valiosa a organizaciones criminales a cambio de protección para sus familias. Las autoridades utilizaron la información proporcionada por Joaquín para lanzar la Operación Silencio, una investigación masiva que resultó en más de 30 arrestos y el desmantelamiento de una organización criminal que había estado extorsionando a ciudadanos prominentes durante más de una década. Carmen Mendoza, devastada por descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano, se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas de extorsión, trabajando con organizaciones no gubernamentales para crear programas de protección para personas que enfrentaban chantaje criminal. La madre de Joaquín, doña María, murió pocos meses después del descubrimiento, aparentemente incapaz de procesar el hecho de que su hijo había sufrido en silencio para protegerla, llevándose a la tumba el peso del sacrificio que él había hecho por su familia. Radio Barrio estableció un programa memorial permanente en honor a Joaquín, no solo celebrando su talento como locutor, sino también reconociendo su valentía al enfrentar una situación imposible con dignidad y amor por su familia, convirtiendo su historia en un símbolo de resistencia contra la extorsión criminal. El barrio La Candelaria organizó una marcha anual contra la extorsión en memoria de Joaquín, atrayendo a cientos de personas que habían sido víctimas de chantaje similar, y encontraban inspiración en la historia de un hombre que había elegido la muerte antes que comprometer la seguridad de sus seres queridos. Las autoridades implementaron nuevos protocolos para proteger a víctimas de extorsión, incluyendo líneas telefónicas anónimas, programas de reubicación y operaciones encubiertas diseñadas para desmantelar redes de chantaje antes de que pudieran causar más tragedias como la de Joaquín. La habitación donde fue encontrado su cuerpo fue preservada como evidencia durante el juicio de los extorsionistas, pero posteriormente fue sellada permanentemente y convertida en un memorial privado donde la familia podía visitar y recordar a Joaquín sin la interferencia de curiosos o medios de comunicación sensacionalistas. El juicio de los miembros de la red de extorsión responsables de la muerte de Joaquín se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia judicial de Medellín, exponiendo la extensión del chantaje sistemático que había afectado a cientos de familias durante años. Los fiscales presentaron evidencia abrumadora basada en los documentos dejados por Joaquín, testimonios de otras víctimas que finalmente encontraron el valor para hablar, y grabaciones interceptadas que mostraban cómo la organización criminal había estado operando con impunidad durante más de una década. El líder de la red, conocido como El Patrón,
Resultó ser un empresario respetado que había estado utilizando su posición en la comunidad para identificar víctimas potenciales y coordinar operaciones de chantaje que generaban millones de pesos mensuales para la organización. Durante el juicio, se reveló que Joaquín no había sido la única víctima que había considerado el suicidio como escape. Varios otros individuos habían intentado quitarse la vida antes de que la red fuera desmantelada, y al menos 3 personas habían muerto en circunstancias sospechosas después de intentar resistir las demandas de los extorsionistas. Carmen Mendoza testificó emotivamente sobre el impacto que la muerte de su hermano había tenido en su familia, describiendo años de búsqueda desesperada y la devastación de descubrir que Joaquín había muerto solo y aterrorizado, creyendo que no tenía otra opción para proteger a quienes amaba. Los abogados defensores intentaron argumentar que sus clientes habían sido simplemente empleados de bajo nivel en la organización, pero la evidencia mostró que habían participado activamente en amenazar y torturar a víctimas que se resistían a cooperar. El testimonio más impactante vino de la esposa del narcotraficante con quien Joaquín había tenido una relación, quien reveló que ella también había sido víctima de chantaje y que había intentado advertir a Joaquín sobre el peligro que enfrentaba, pero que él había rechazado sus ofertas de ayuda para proteger a su familia. Después de 6 meses de testimonios devastadores, el jurado encontró culpables a todos los acusados, con el patrón recibiendo una sentencia de 40 años de prisión y sus cómplices recibiendo penas que variaron entre 15 y 25 años, marcando un precedente importante en la lucha contra la extorsión en Colombia. La sentencia fue vista como una victoria para todas las víctimas de chantaje en el país, demostrando que incluso las organizaciones criminales más sofisticadas podían ser derrotadas cuando las víctimas encontraban el valor para hablar y las autoridades tomaban en serio sus denuncias. La resolución del caso Joaquín Mendoza catalizó cambios significativos en las políticas de seguridad ciudadana de Medellín y estableció nuevos protocolos para la protección de víctimas de extorsión en toda Colombia, transformando una tragedia personal en un catalizador para reformas sociales importantes. Carmen Mendoza utilizó la compensación otorgada por el Estado para establecer la Fundación Joaquín Mendoza, que proporcionó apoyo legal, psicológico y financiero a víctimas de extorsión, ayudando a cientos de familias a escapar de situaciones de chantaje sin recurrir a medidas desesperadas como las que había tomado su hermano. El gobierno municipal implementó el Protocolo Joaquín, un sistema de respuesta rápida para víctimas de extorsión que incluía protección policial inmediata, reubicación temporal y apoyo legal gratuito, reduciendo significativamente el número de suicidios relacionados con chantaje criminal en la ciudad. Radio Barrio fue completamente renovada y se convirtió en un centro de comunicación comunitaria que no solo transmitía programas de entretenimiento, sino que también proporcionaba información sobre recursos disponibles para víctimas de crímenes, convirtiéndose en una voz de esperanza para comunidades vulnerables. El programa nocturno de Joaquín fue restablecido como Noches de Esperanza, donde locutores entrenados proporcionaban apoyo emocional a oyentes que enfrentaban situaciones difíciles, mientras que psicólogos voluntarios ofrecían consejos y recursos para personas en crisis. Cada año, el 23 de octubre, fecha de la desaparición de Joaquín, se celebra el Día Nacional contra la Extorsión en Colombia, con ceremonias en escuelas, universidades y centros comunitarios que educan al público sobre cómo reconocer y reportar intentos de chantaje. La historia de Joaquín se convirtió en material de estudio obligatorio en academias de policía y facultades de derecho, utilizada para entrenar a futuros funcionarios sobre la importancia de tomar en serio las denuncias de extorsión y proporcionar protección adecuada a las víctimas. El barrio La Candelaria erigió una estatua en honor a Joaquín en el Parque Central, con una placa que dice: en memoria de quienes sacrifican todo por proteger a sus familias, convirtiéndose en un lugar de peregrinaje para familias que han enfrentado situaciones similares. La Fundación Joaquín Mendoza expandió sus operaciones a otras ciudades colombianas, estableciendo centros de apoyo en Bogotá, Cali y Barranquilla, donde víctimas de extorsión
pueden recibir ayuda confidencial y efectiva, sin temor a represalias de organizaciones criminales. El impacto de la historia de Joaquín Mendoza se extendió mucho más allá de Colombia, inspirando reformas en políticas de protección a víctimas en toda América Latina y estableciendo precedentes legales que fueron adoptados por otros países que enfrentaban problemas similares de extorsión sistemática. Organizaciones internacionales de derechos humanos utilizaron el caso como ejemplo paradigmático de cómo la falta de protección adecuada para víctimas de chantaje puede llevar a tragedias evitables, presionando a gobiernos regionales para implementar sistemas de respuesta más efectivos. Las Naciones Unidas incorporaron el Protocolo Joaquín en sus recomendaciones para países que luchan contra el crimen organizado, reconociendo que la protección de víctimas de extorsión es fundamental para desmantelar redes criminales que dependen del silencio y la complicidad forzada de ciudadanos inocentes. Universidades de criminología en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos comenzaron a estudiar el caso como ejemplo de cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a decisiones trágicas, desarrollando nuevos enfoques terapéuticos para ayudar a víctimas de chantaje a encontrar alternativas al suicidio. Documentales sobre la vida y muerte de Joaquín fueron producidos en múltiples idiomas, ganando premios en festivales internacionales y llevando su historia a audiencias globales que tal vez nunca habían considerado las presiones psicológicas extremas que enfrentan las víctimas de extorsión sistemática. La Fundación Joaquín Mendoza estableció programas de intercambio con organizaciones similares en México, Guatemala, El Salvador y otros países donde la extorsión es un problema significativo, compartiendo estrategias y recursos para proteger víctimas y prevenir tragedias similares. Tecnólogos y activistas desarrollaron aplicaciones móviles inspiradas en la historia de Joaquín, creando sistemas de alerta temprana que permiten a víctimas de extorsión comunicarse discretamente con autoridades y organizaciones de apoyo sin alertar a sus extorsionistas. El legado de Joaquín también influyó en el desarrollo de nuevos protocolos de salud mental para víctimas de crímenes, enfatizando la importancia de la intervención psicológica temprana y el apoyo comunitario para prevenir que el trauma y la desesperación lleven a decisiones irreversibles. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa y amor familiar, recordando al mundo que detrás de cada estadística de crimen hay una persona real con familia, sueños y una historia que merece ser contada con dignidad y respeto. 15 años después del descubrimiento de los restos de Joaquín, su historia continuó inspirando cambios positivos en la sociedad colombiana y sirviendo como recordatorio de la importancia de crear redes de apoyo para personas que enfrentan situaciones desesperadas sin opciones aparentes. Carmen Mendoza, ahora directora nacional de la Fundación Joaquín Mendoza, había ayudado a más de 2.000 familias a escapar de situaciones de extorsión, proporcionando no solo protección física, sino también apoyo psicológico y oportunidades de empleo, que les permitían reconstruir sus vidas lejos de las amenazas criminales. Radio Barrio se había convertido en un modelo para emisoras comunitarias en toda América Latina, demostrando cómo los medios de comunicación locales pueden servir como herramientas poderosas para la educación, prevención del crimen y apoyo comunitario en lugar de simplemente entretenimiento. El programa Noches de Esperanza había evolucionado hacia una red nacional de programas similares, con locutores entrenados en crisis que proporcionaban apoyo las 24 horas a personas que enfrentaban amenazas, depresión o pensamientos suicidas, salvando cientos de vidas a través de intervención oportuna y referencias a servicios profesionales. Las escuelas de Medellín incorporaron la historia de Joaquín en sus currículos de educación cívica, enseñando a estudiantes sobre la importancia de buscar ayuda cuando enfrentan problemas que parecen insolubles, y sobre los recursos disponibles para víctimas de crímenes. La estatua de Joaquín en el Parque de la Candelaria se había convertido en un lugar de peregrinaje para familias de toda Colombia que habían perdido seres queridos por suicidio relacionado con extorsión, creando una comunidad de apoyo mutuo que se reunía mensualmente para compartir experiencias y estrategias de sanación.
Investigadores académicos continuaron estudiando el caso como ejemplo de cómo las presiones sociales extremas pueden afectar la salud mental, contribuyendo al desarrollo de nuevas terapias y programas de prevención que habían reducido significativamente las tasas de suicidio relacionado con crímenes en Colombia. La fundación había establecido un fondo de becas que proporcionaba educación universitaria a hijos de víctimas de extorsión, asegurando que las próximas generaciones tuvieran oportunidades de romper ciclos de pobreza y vulnerabilidad que a menudo hacen a las familias más susceptibles al chantaje criminal. El legado de Joaquín también vivía en las políticas públicas que había inspirado, con Colombia convirtiéndose en líder regional en protección de víctimas y prevención de extorsión, compartiendo su experiencia con otros países y organizaciones internacionales que buscaban replicar sus éxitos. Hoy, más de 3 décadas después de aquella noche fatídica de octubre de 1989, la voz de Joaquín Mendoza continúa resonando a través de las ondas radiales de Colombia, y más allá, no como un fantasma del pasado, sino como una inspiración viva que recuerda la importancia de la solidaridad comunitaria y el valor de buscar ayuda en momentos de desesperación. Su antigua cabina en Radio Barrio, ahora convertida en un pequeño museo que recibe cientos de visitantes cada año, contiene fotografías, cartas de agradecimiento de familias que han sido ayudadas por la fundación que lleva su nombre, y grabaciones de sus programas más memorables que continúan tocando los corazones de nuevas generaciones de oyentes. Carmen Mendoza, ahora en sus 60 años pero aún activa en la dirección de la fundación, viaja regularmente por Colombia y otros países latinoamericanos para hablar sobre la importancia de romper el silencio que rodea la extorsión y crear comunidades donde las víctimas puedan encontrar apoyo sin temor al juicio o la represalia. La Fundación Joaquín Mendoza ha evolucionado hacia una organización internacional que opera en 12 países, proporcionando desde líneas de crisis hasta programas de reubicación completa para familias que enfrentan amenazas extremas, demostrando que la tragedia de un hombre puede transformarse en esperanza para miles. Su historia ha sido inmortalizada en libros, documentales, obras de teatro y canciones que mantienen viva su memoria mientras educan al público sobre las realidades del chantaje criminal y la importancia de sistemas de apoyo comunitario. El micrófono que Joaquín usaba en sus últimos programas está ahora en exhibición permanente en el Museo Nacional de la Memoria, junto con una placa que dice: "En memoria de quienes enfrentan la oscuridad para proteger la luz de otros". Cada noche, a las 12:00 AM, emisoras de radio en toda Colombia transmiten un minuto de silencio, seguido por la frase característica de Joaquín: "Que Dios los bendiga y nos escuchemos mañana". Un recordatorio diario de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer, y que nadie tiene que enfrentar sus problemas completamente solo. Su legado vive en cada llamada de auxilio que es respondida, en cada familia que encuentra protección, y en cada persona que elige buscar ayuda en lugar de rendirse, demostrando que aunque Joaquín no pudo salvarse a sí mismo, su sacrificio ha salvado innumerables vidas y continuará haciéndolo por generaciones futuras que encontrarán en su historia no solo una tragedia, sino una lección sobre el poder transformador del amor, el sacrificio y la esperanza comunitaria.